Tenemos a los índices de Wall Street marcando máximos históricos y al IBEX 35 por encima de esos 8.400 puntos, un nivel relevante que nos podría aventurar que incluso visitará los 9.000 puntos. Pero vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy cuáles son sus perspectivas. Soledad Pellón, estratega de mercados de IG, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues comencemos por Wall Street porque tenemos, por ejemplo, al Dow Jones marcando nuevos máximos históricos, también al S&P 500 cerquita, al Nasdaq también máximos de varios años. Bueno, parece que por fin tienen esa fuerza suficiente para romper estas cotas. Ahora bien, ¿se mantendrán o esperan ustedes alguna consolidación, algún recorte para consolidar? Bueno, es verdad que hemos visto al Dow Jones marcar máximos históricos, pero por ejemplo el índice más importante de Wall Street no es el Dow Jones, sino el Standard & Poor's 500. Aún le queda un recorrido al alza de en torno al 3% para llegar a esos máximos históricos precrisis del 2007. Y ese es el momento clave, yo creo. Si vemos que el Standard & Poor's sigue subiendo por encima de son aproximadamente 1.580 puntos, en concreto 1.578 puntos, si supera ese nivel sería una muy buena señal. Perfectamente podemos ver esa subida del 3%, ¿no? Con lo cual por ahora nada nos dice que se vayan a paralizar las subidas y va a ser clave ese momento. Normalmente, tanto en el 2000 como en el 2007, llegado a ese nivel, entró muchísimo papel y se veían caídas bastante potentes, con lo cual es un nivel muy fuerte, es un nivel que se puede considerar que si se supera, pues es una señal muy alcista del mercado. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que estos niveles de la bolsa no vienen acompañados por los fundamentales de la economía estadounidense. Claro. Entonces, bueno, pues por una parte vemos que no hay indicios de que vaya a haber bajadas y por otra parte vemos que no se soportan con los fundamentales de la economía. No se puede decir que por esto sean subidas débiles, porque lo importante en definitiva es que las subidas vengan acompañadas de muchos valores. Es decir, la peor de las situaciones o la subida más débil es cuando un índice sube acompañado por muy pocos valores que son los que le hacen repuntar. Cuando vienen acompañados de la mayoría de valores del selectivo, como es el caso ahora del Dow Jones, entonces eso sigue siendo una subida potente. Como poco le damos cierta incertidumbre por los problemas de Estados Unidos con el secuester y porque también ahora van a tener que debatir de nuevo la subida del techo de deuda. Esa es la parte de incertidumbre, aunque como digo, parece que el peso del mercado todavía es superior a esa incertidumbre que genera la economía. Y en el IBEX 35, que lo tenemos por encima de los 8.400 puntos, ¿ustedes qué prevén? Porque a lo mejor estos días parece que se ha soportado más en valores como Telefónica o Repsol, que recuperan importantes resistencias, y sin embargo hay otros valores que se han movido totalmente dispares a estos grandes, ¿no? Sí, es verdad que las subidas del IBEX han venido, pues eso, precisamente lo que comentábamos del Dow Jones, que las subidas vienen acompañadas por todos los valores, en el IBEX no hemos visto eso. Hemos visto que las subidas han venido soportadas por valores concretos y por circunstancias concretas, por fondos que han hecho inversiones, por cuentas que han gustado, subidas de recomendaciones y demás. Sí. Le falta todavía el soporte importante al selectivo de la banca, que sigue teniendo un comportamiento volátil. De todas maneras, al IBEX le queda todavía para llegar a máximos históricos un 90% de subida. Comparado, por ejemplo, con el Dow Jones, estamos viendo que no tiene absolutamente nada que ver el comportamiento que ha tenido nuestro selectivo. El recorrido al alza es mayor. También es verdad que las circunstancias que rodean a nuestro país todavía generan incertidumbre y, sobre todo, sin haber cerrado el tema de Italia todavía, la incertidumbre que genera ese país podría contagiar al nuestro. Con todo, vemos, por ejemplo, hoy que la rentabilidad del bono a 10 años español baja por debajo de la cota del 5%, que también es nivel clave. Eso es una noticia positiva y que tendrá una repercusión positiva también en la renta variable, y de hecho el IBEX se está comportando con subidas en la jornada. El movimiento, mientras no pierda en los 8.300, 8.400 puntos, será alcista, será para intentar recuperar niveles de 8.700 y luego a partir de ahí tendremos que ver si esa subida viene acompañada también por Wall Street, que coincidirá más o menos en el tiempo con los niveles máximos que decíamos del Standard & Poor's o no, y de eso va a depender todo. Si vemos que continúan las subidas en Estados Unidos, muy posiblemente en Europa también sigamos al calor de esas subidas, aunque como digo, los fundamentales no acompañan. Y digo lo de los fundamentales porque seguimos teniendo focos abiertos, que es el tema de Italia, con una situación de desgobierno que genera mucha incertidumbre, con el tema de Estados Unidos, por una parte con el secuester, que le va a costar entre medio y un punto de aquí a 18 meses al crecimiento de la nación, y con el tema de las subidas del techo de deuda, que vimos que en verano del 2011
fue cuando vimos el anterior debate de la subida del techo de deuda. Las negociaciones se complicaron mucho y eso le costó la AAA a Estados Unidos en su momento. No sabemos si ahora va a pasar lo mismo, porque como vemos el mercado reacciona de manera diferente ante las mismas circunstancias dependiendo del momento en que se dé, pero como poco es un punto de incertidumbre que está sobre la mesa todavía. Y ya que usted comenta esa mejora en el mercado de renta fija, hemos visto como empresas como BBVA vuelven a emitir, a sacar bonos al mercado. ¿Cree que volveremos a asistir a un boom como el que tuvimos en enero cuando se relajó la situación del mercado de renta fija español? ¿O quizás se apresuran ahora en estos momentos porque creen que vuelve a aumentar? Bueno, depende un poco de las necesidades de financiación de cada empresa en concreto. Es cierto que hay unos momentos clave en los que la rentabilidad de la deuda se ve relajada y eso repercute positivamente también en la rentabilidad que tienen que pagar las empresas cuando emiten su deuda corporativa. En esos momentos, cuando ha habido una situación complicada en las que ha sido muy difícil financiarse, aprovechan para emitir mucha deuda y financiarse. No es el momento actual, más o menos ahora vemos que la situación no ha cambiado demasiado a lo largo de este año. Hemos tenido pequeños repuntes de la prima de riesgo, subiendo, pues acercándose a los 400 puntos básicos, pero más o menos hemos mantenido una estabilidad en torno a los 340, 350, 360 puntos básicos. Entonces, nada nos hace prever que este es un momento, siguiendo la estela de BBVA, en el que las empresas van a aprovechar para emitir deuda. Si viéramos una relajación puntual importante, pues sí que cabría pensar, bueno, aprovechan ahora las empresas por si acaso otra vez se vuelve a tensar, pero como vemos una senda bastante estable, nada nos indica que será así. De cualquier forma, pues tampoco creemos que la relajación vaya a ser muy fuerte, ¿no? En los próximos meses de la rentabilidad de la prima de riesgo. Simplemente vamos a seguir viendo esta tendencia. O sea, que consideran o no, como Luis de Guindos, que la prima de riesgo en el segundo semestre llegará a los 200 puntos básicos, bajará hasta los 200 puntos básicos. ¿Es creíble eso? Yo creo que es poco creíble, nada nos hace prever que vaya a ser así, no hay ningún indicio de que la prima de riesgo vaya a estar en los 200 puntos básicos. Como mucho yo creo que nos daríamos un margen de bajada hasta los 300 puntos básicos. No sé qué motivos ve de Guindos, porque no los ha indicado, ¿no?, para decir que la prima de riesgo va a estar en 200 puntos básicos en la segunda mitad del año, pero por ahora pues no van a mejorar ninguno de los datos importantes, que ni el paro ni el crecimiento del país por ahora, y por supuesto pues tampoco hay nada no hay ningún acontecimiento previsto sobre la mesa que haga prever esta bajada tan importante. Y si le parece vamos a hablar del BCE, porque mañana tenemos las decisiones de política monetaria también del Banco de Inglaterra, pero vamos a centrarnos en el Banco Central Europeo. Se especula cada vez más con que podrían bajar los tipos de interés un cuarto de punto porcentual. ¿Ustedes creen que se llevará a cabo este movimiento en esta reunión? Vamos, casi con toda seguridad que no va a ser así. Ya en la reunión anterior Draghi hizo hincapié, dejó bastante claro que no iba a haber una bajada de tipos. Es cierto que hemos visto que la inflación ha tenido una senda decreciente, situándose en la zona euro, situándose por debajo del 2%, y eso es positivo y podría animar a bajar tipos. Con todo, los mercados están alcistas, la situación está más o menos calmada. Es verdad que los datos macroeconómicos no son muy positivos, pero tampoco son lo suficientemente negativos como para tomar una política en este sentido, tomar una medida en este sentido. Y el BCE se tiene que guardar una debajo de la manga. No tiene tampoco mucho margen de maniobra adicional ya para actuar en caso de que la situación se complique en la zona euro, y la bajada de tipos será un tipo de medida que tome cuando la situación esté bastante complicada. Por ahora no lo está. Es cierto que tenemos el tema de Italia sobre la mesa, pero la situación no se ha complicado lo suficiente para bajar tipos en esta ocasión. ¿No cree que quizás está un poco presionado también por otros bancos centrales europeos y esa guerra de divisas a quizás hacer este movimiento? No, porque el tema es que, por ejemplo, Draghi en su comparecencia anterior, el mes anterior, en esa reunión del Banco Central Europeo, es verdad que habló de que el euro estaba bastante alto, claro, y habló de que era una circunstancia que no les parecía agradable, ¿no?, que no era lo ideal para la zona euro. Sin embargo, también apuntó que ellos consideraban que eso acabaría relajándose por su propio peso, es decir, que el nivel al que estaba el euro no se correspondía
con la seguridad, por decirlo de alguna manera, que daba la zona euro y que eso acabaría por corregirse y por caer por su propio pie. Con lo cual no creo que vaya a ser así. Además, quien manda sigue siendo Alemania. Alemania sigue siendo una nación que no está nada de acuerdo con este tipo de políticas y mientras, como digo, no sea estrictamente necesario, no creo que veamos una bajada de tipos. Y desde Bruselas nos han aconsejado a España que aumentemos la edad de jubilación, algo básicamente previsible hasta los 67, pero también que subamos el IVA, con lo que esto puede perjudicar al crecimiento del país. ¿A usted qué le parecen estas medidas? Hay más de dónde rascar en España y sería bueno o malo. Sí, estas subidas. Hombre, yo creo que hay que dividirlo, son cosas totalmente diferentes. Lo del tema de la edad de jubilación es una cosa que además España ya está encaminada hacia ese tipo de medidas y con lo cual tampoco sorprende demasiado, simplemente quizá nos dan un toque de atención en cuanto a la celeridad de la toma de esa medida del retraso de la edad de jubilación. Algo que bueno, quizá pues sí que se pueda considerar que es necesario. En el otro sentido, en el tema de la subida del IVA, es algo totalmente escandaloso. España ha hecho un esfuerzo muy importante fiscal que recae al final sobre el ciudadano de a pie y que se pueden... Es verdad que por parte de Bruselas se entiende, Bruselas quiere cobrar la deuda que tiene España con ellos, la deuda bancaria principalmente. Entonces, al final va a intentar por todos los medios cobrar esa deuda y para ellos es importante que España siga recaudando, ¿no? Ante la posibilidad de que España decida no recortar el gasto, que de hecho en los presupuestos para este año es verdad que no hay un recorte del gasto previsto, pues animan a España a subir impuestos para que por lo menos siga reduciendo ese déficit. Sin embargo, en manos del Gobierno está hacer caso o no de esa recomendación, que para nada es obligatoria. Creo que hay que plantearse que España tiene, las administraciones públicas tienen muchísimo de donde recortar ahora mismo. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Grecia, que ha llegado a un punto en el que se ha puesto incluso a vender las islas por valor de 9 millones de euros y España, bueno, tiene muchos activos que vender todavía, tiene mucho patrimonio que vender, tiene mucho gasto del que reducir y por supuesto antes que tocar los impuestos debería tocar todas esas partidas del gasto y pinchar la burbuja de las administraciones públicas que por ahora el Gobierno no ha querido pinchar. Es sorprendente que no metan mano ahí si no suban los impuestos, aún más cuando se ha demostrado que desde julio aquí tampoco ha reportado tanto, ¿no? Es que es más fácil también, hay que tener en cuenta que para Bruselas es mucho más fácil dar una orden entre comillas o una recomendación de subida de impuestos que meterse en las partidas en las que tiene que recortar gastos el Gobierno, con lo cual toma la vía más fácil, pero siendo esa vía mucho más negativa para el crecimiento del país. Efectivamente. Y ya para terminar le quería preguntar alguna recomendación de inversión. Bueno, pues hemos hablado la semana pasada de una estrategia de pares, seguimos con las estrategias de pares también, ante la incertidumbre que genera el mercado, que como digo todavía es alcista, pero bueno, no sabemos hasta qué punto va a aguantar estas subidas, con lo cual en este caso nos vamos al otro lado del Atlántico, cogemos dos valores, como siempre hacemos en este tipo de estrategias, que se parecen, y en este caso serían Apple y Google. Hemos visto que desde enero del año pasado, el spread entre ambas empresas se ha ido reduciendo, hasta el punto en el que más o menos a mediados de agosto la cotización de Google se ha empezado a situar por encima de la de Apple y ahora la de Google supera en $400 la cotización de Apple. Creemos que las estrategias de ambas empresas hacen prever que ese spread se va a ampliar todavía más, con lo cual la estrategia sería largos en Google y cortos en Apple, aprovechando ese distanciamiento que hay ahora mismo entre la cotización de ambos valores. O sea, seguimos apostando por Google, que están máximos, para que siga subiendo. Y eso es, Apple, que también es cierto que va a llegar un momento con el año. retroceso que lleva, pero que creemos que todavía va a seguir por esa línea. Es cierto que va a llegar un momento en el que Google le pase un poco como a Apple, que se pinche, pero por ahora no ha llegado ese momento y podríamos seguir aprovechando la tendencia alcista que tiene. Pues nos vamos a apuntar esta estrategia de pares. Soledad Pellón, estratega de mercados de IG. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.